Colegio Mayor de San Bartolomé, 400 años de historia. Unos bartolinos hablan de su colegio como el Colegio Nacional de San Bartolomé y otros del Colegio Mayor de San Bartolomé. En esencia, esta diferencia solo hace referencia a quien haya estado a cargo de la administración, si la Compañía de Jesús o la esfera gubernamental. Y esto ha sido cambiante en el curso de estos 400 años de historia. Y hacerle historia a tanta historia es tarea difícil porque, para empezar, es obligante decir que San Bartolomé es emblema de espíritu ignaciano. Y ahí nos remontamos a un 15 de agosto de 1534. Íñigo López de Recalde de Oñás y Oyola, más tarde Ignacio de Loyola, vasco de origen, decide con 6 estudiantes amigos reunidos en Montmartre, París, fundar una sociedad religiosa. En 1537, él y sus compañeros reciben los hábitos sacerdotales en Venecia y se crea la Compañía de Jesús, que, por contrastes de la vida, no alcanza el reconocimiento del Papa de la época y tiene que esperar a que sea el Papa Paulo III quien los reconozca. Ignacio de Loyola muere en 1556, se le beatifica en 1609 y canoniza en 1662. Pero un hombre como él, con su maravilloso espíritu educador, nunca muere, se inmortaliza. En el Nuevo Reino de Granada, un 27 de septiembre del año 1604, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé y deposita su regencia en manos de la Compañía de Jesús. En realidad nace como seminario para educar a los individuos que ingresarían al clero secular y más tarde para educar a los personajes seculares que ocuparían cargos públicos en el gobierno y la iglesia. La mayor prueba de ello es saber que por sus aulas pasaron Pedro Claver, más tarde canonizado por ser el esclavo de los esclavos, o un Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, pero ya habrá espacio para hablar de tantos hombres ilustres que fueron parte de cada momento de la historia colombiana. Si regresamos a ese colegio que inicia como seminario de San Bartolomé, se constituye en el Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé, es curioso ver algunas exigencias de la época para ingresar a él. Que el joven sea español, pobre, hijo de legítimo matrimonio y sepa bien leer y escribir. En 1667, Carlos III expulsa a los jesuitas de los reinos españoles y San Bartolomé se secularizó. Y en este punto hacemos de nuevo remembranza de Francisco de Paula Santander, porque en 1826 él decide, en su calidad de vicepresidente, instalar la Universidad Central de Cundinamarca en el colegio. Universidad que se encarga de dar los títulos académicos de la época. Y por supuesto, viene un aluvión de nombres ilustres que engalanan la galería del Colegio Mayor de San Bartolomé. Hombres que darían lustre al arte, la ciencia, la política y la mismísima Compañía de Jesús. Muchos se me escaparán,
pero a manera de disculpa podemos decir que de San Bartolomé salieron 26 presidentes de la República. Y ya esto es bastante elocuente. Hombres que vivieron su adolescencia a escasos metros del Palacio de Nariño o del Palacio de San Carlos, sin saber que un día llegarían al solio de Bolívar. Recordemos a algunos egregios bartolinos, como Lucas Fernández de Piedrahíta, obispo de Santa Marta, Antonio Nariño y los derechos del hombre, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, el reconocido pintor, Custodio García Rovira, José Manuel Restrepo, Liborio Mejía Gutiérrez, Félix de Restrepo, Antonio Ricaurte y Lozano, Francisco Antonio Sea, Pedro Alcántara Herrán, Rufino José Cuervo, el príncipe de los filósofos de la raza, Santos Gutiérrez, José Eusebio Caro, Manuel Antonio Caro, jesuitas como José Gumilla, Vicente Leza, Santiago Páramo Ortiz, José María Vergara y Vergara, cofundador de la Academia Colombiana de la Lengua, Mariano Ospina Rodríguez, Ezequiel Rojas, Julio Garavito, el astrónomo que aparece en nuestros billetes de 20,000 pesos, y recordemos que hasta un cráter de la Luna fue bautizado con su nombre. No se puede olvidar al padre de los pobres, José María Campoamor. Crece también la lista con Roberto Urdaneta Arbeláez, Jorge Leiva, Álvaro Gómez Hurtado, Misael Pastrana Borrero, Guillermo Hernández de Alba, Abelardo Forero Benavides y tantos más que al llegar el siglo XXI nos permiten alcanzar un número muy elocuente, más de 7,000 bachilleres bartolinos. En el siglo XX tenemos que mirar con especial atención las promociones de 1940 a 1950. Ellas juegan un gran papel con figuras presidenciales de la talla de Alfonso López Pumarejo y de Eduardo Santos, y en medio de ellas, un hombre que se proyectó en la historia colombiana por su vocación docente, que lo lleva a regir los destinos del Colegio San Bartolomé y hoy es verdadero ícono de su fundación, don Tomás Rueda Vargas. La Fundación Tomás Rueda Vargas nace en 1973, cuando se funden en una gran misión don Gonzalo Rueda Caro, hijo de don Tomás, Rafael Pardo Rueda, nieto del mismo, Francisco Lozano Valcárcel, Enrique Santamaría Hermida y Enrique Bonilla Gómez. A la fecha, a través de la fundación, se han educado 150 bachilleres de San Bartolomé y 60 profesionales de diversas universidades. Todos, por supuesto, hombres brillantes, pero de escasos recursos económicos y que un día continuarán haciendo lo que por ellos hicieron los que se inspiraron en la grandeza de don Tomás Rueda Vargas. Volvamos un poco atrás para decir que cuando el doctor Laureano Gómez, también bachiller bartolino, decide devolver la administración del colegio a los jesuitas, año 1951, hecho histórico que a mi promoción le tocó vivir, reaparece una egregia figura que fue el padre Carlos Ortiz Restrepo, a quien puede definirse en su personalidad con esta frase: cuando hagas un favor no lo recuerdes, cuando te hagan un favor no lo olvides. Este físico matemático jesuita
Estuvo al frente del Colegio Mayor de San Bartolomé durante 6 años para luego tener como destino la rectoría de la Universidad Javeriana, que todos sabemos tuvo su origen en el Colegio San Bartolomé, donde se inició con las facultades de Medicina y Jurisprudencia. Sea este el momento de hacer un reconocimiento a el ya fallecido Hernando Navarrete, nuestro docente en educación física y vibrante colaborador de ABA, la Asociación de Antiguos Alumnos Bartolinos, que hoy se empeña en hacer de esta efemérides algo para recordar. Y por supuesto, Carlos Vázquez, otro gran profesor que sobrevive a muchos docentes de esa época y a quien recordamos siempre con alegría, con admiración y por supuesto, aquellos bartolinos que hoy dominan la lengua de Rousseau. Recuerden, lo deben a Monsieur Magot. Como consecuencia de esos cambios administrativos que en sus 400 años ha tenido el Colegio Mayor de San Bartolomé, hoy los bartolinos podemos contabilizar 3 himnos. Y al hablar de himnos, no podemos pasar por alto al profesor Osvaldo Díaz Díaz, quien escribiera la letra de uno de ellos, letra que al compás de las notas, obra de Ernesto Martin, a muchos nos hace vibrar a pesar de los calendarios que han pasado. Vale anotar que la llegada de Franco al gobierno de España también tuvo incidencia en la historia de nuestro colegio, porque su docencia se enriqueció con figuras como José Prat, quien fuera alcalde de Madrid, José de Recasens, Pablo Vila, don Luis de Zulueta y don Doroteo González. Don Doroteo González fue el padre de nuestro conocido Fernando González Pacheco. Y aquí tenemos que hacer un espacio para otro bachiller bartolino que decidió dedicar buena parte de su existencia a mostrar su inconformidad con el establecimiento. ¿A través de qué? De los medios de comunicación y valiéndose del fino humor que lo caracterizó. Por supuesto, estamos hablando de Humberto Martínez Salcedo. Es imposible pensar que tantos miles de bachilleres formados en jornadas diurnas y nocturnas, todos igualmente valiosos, y bajo el lema «Donde hay un bartolino, hay un caballero», pudieran ser referenciados en tan breve espacio. Pero es con ellos con quienes se ha hecho la historia de Colombia e indudablemente también con su descendencia. Las últimas generaciones de bachilleres bartolinos comprobaron que experiencia no es lo que al hombre le sucede, sino qué hace cuando le sucede. Y de eso participaron, de la experiencia docente y la vocación de servicio, de jesuitas como Héctor López, Óscar Mejía, Enrique Giraldo, José Gabriel Maldonado, Fernando Barón, Álvaro González, Roberto Martínez, Hernán Posada, Mario Mejía, Darío Chavarriaga, Raúl Hernán Restrepo, rectores insignes de finales del siglo XX. En el siglo XXI, San Bartolomé entrega las primeras mujeres bachilleres, nuestras queridas bartolinas, y tenemos que pensar que ese paso, convertir un San Bartolomé por tantos años exclusivamente masculino en un colegio mixto, tuvo que hacerse pensando en que el que educa a un hombre, educa a un ser humano.
pero el que educa a una mujer, educa una familia. Hoy, el colegio funciona también como colegio de primaria, algo que alguna vez existió en el pasado, y de ello da fe una familia de educandos, los Sarmiento Angulo. 4 bartolinos, incluido un arzobispo, y sea esta la oportunidad de agradecer los aportes del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, verdadero mecenas de la Fundación Tomás Rueda Vargas. Cada uno de nosotros, los bartolinos, al oír esta remembranza, tendrá que llenarse de nostalgia por aquellos compañeros que ya se fueron y elevar una plegaria de agradecimiento al gran Hacedor por habernos permitido formar parte de uno de los colegios más importantes de América. A su actual rector, padre Alberto Múnera Duque, también exalumno del Colegio Mayor de San Bartolomé, le deseamos muchos éxitos en su gestión y sinceramente celebramos que la Compañía de Jesús haya delegado en un filósofo y teólogo de avanzada como es él tanta responsabilidad. No dudamos que las futuras generaciones de bartolinos seguirán haciendo honor a los logros de quienes los precedieron. Néstor Álvarez Segura, promoción 1955.